Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Óscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido. Radio Universidad de Chile presenta Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy bienvenidos a un nuevo espacio de Conversando en Positivo, en Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa. Voy a extrañar hoy día a nuestra Cintia Ordóñez, puesto que no va a estar con nosotros, la va a reemplazar nuestro muy querido amigo Fernando Aliste, así que vamos a estar con Fernando conversando con un muy interesante invitado. Ya vamos a contarles de quién se trata. Fernando, bienvenido, un placer tenerte acá, que, bueno, estás reemplazando a Cintia. Ella es irreemplazable, pero de todas maneras muy bienvenido. ¿Por qué es tan irreemplazable, maestro? Es irreemplazable porque es una persona espectacular. Aprovechamos de enviarle un caluroso saludo a Cintia. Sí. De la misma forma, saludamos también a nuestro amigo Edgardo, que seguramente en alguna parte del planeta nos estará escuchando. Sí. Y bueno, hoy día, a ver, ¿cómo decirlo? Tenemos un invitado especial. Todos nuestros invitados son especiales, siempre lo decimos. Pero Daniel Ramírez es internacional. Daniel Ramírez es chileno. Él vive en París, vive en Francia desde hace bastantes años, y les vamos a contar que sintetizar o abordar el currículum de Daniel es un poco complejo porque es un hombre muy transversal. Sin embargo, yo me atrevería a decir que es una especie de filósofo, es una especie de Sócrates contemporáneo, así lo percibo yo, y ya les vamos a contar por qué. Él es máster en filosofía del arte de la Universidad de París, doctor en ética y filosofía política de la Sorbonne en la capital francesa. Queremos contarles que también estudió en la Universidad Católica de Chile, previamente en el Campus Oriente, me imagino, Daniel. También es responsable del Seminario de Filosofía del Centro Interdisciplinario de Formación en Psicología CIFP de París. Daniel ha realizado numerosas conferencias sobre temas relacionados con arte, ética y filosofía en general, tanto en Francia como en América Latina, llegando a ser producto de sus investigaciones un enorme aporte en el tema de la identidad cultural y su lugar en la ética y filosofía política contemporánea a partir del pensamiento del filósofo canadiense Charles Taylor. En el año 97, gracias a sus conocimientos de cine y estudios de arte en general, funda y anima el ciclo Cinéfilo, discusiones filosóficas a partir de películas en el cine Entrepot de París, convirtiéndose en referente para otros numerosos cinéfilos fundados en Francia y Europa a partir de esa experiencia. Debemos contarle también que Daniel es músico. Como usted, maestro. Así es, somos colegas en alguna medida, Daniel. Sin embargo, Daniel estudió con un tremendo músico que es Cirilo Vila. Estudió música, flauta traversa y composición con este notable músico chileno. Y bueno, como ustedes pueden ver, se trata de Daniel Ramírez, un hombre multifacético, un hombre que yo lo denominaría un filósofo, fundamentalmente. Pero bueno, mejor que nadie, más él mejor que nadie, para hablar de lo que es él, de lo que ha estudiado y de su aporte hoy día en lo que, fíjate que hay algo bien interesante, que son estas jornadas de filosofía ciudadana. Exactamente, que lo vamos a conversar. Que lo vamos a conversar sin duda alguna, por eso que yo me atreví a decirte Sócrates contemporáneo. Daniel, muy bienvenido a nuestro programa. Hola. Un placer estar contigo acá. Y cuéntanos que cómo un hombre como tú, que se formó en el Campus Oriente, ¿en qué época estudiaste, Daniel, en el Campus Oriente?
Yo estudié, oye, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Por favor, maestro. Gracias a ti por estar acá. Un placer estar en Chile y discutir con gente de comunicación y de reflexión. Y yo estudié en el Campus Oriente en los años 70. Wow. Justo al comienzo de la dictadura, desde el año 74 hasta fines de los años 70, comienzo de los 80. Y ahí terminé mi licenciatura en filosofía en la Universidad Católica. Primero estudiaba en la Universidad de Chile, estudiaba antropología en el año 72. Eso por supuesto no prosperó, Claro, como características de la época. como los estudios de mucha gente en esa época. Y bueno, entonces me dediqué a la filosofía, A estudiar Santo Tomás, ¿eh? entre otras cosas. Bueno, por supuesto había que estudiar todo eso. Muy cargado a esa línea. Exactamente, de lo cual no me arrepiento en absoluto. No, por Fue supuesto. una gran escuela de pensamiento. Por supuesto. El cura Lira estaba ahí, me acuerdo. Era mi profesor, fue profesor mío Imagínate. en varias materias. Imagínate. Todo el mundo le tenía terror. Era como el profesor Guzmán en física en el Instituto Nacional. Ah, ¿verdad? mira tú. Claro, también generaba mucho terror y mucho miedo. El cura Lira también era famoso, traspasaba la frontera. Yo no estudié filosofía, pero imagínate, yo conozco del cura Lira sin haber estudiado filosofía. Imagínate cómo traspasó fronteras el cura Lira. Bueno, y de ahí te fuiste a Francia. Sí, claro. Cuéntanos, ¿cómo fue esa tournée entre la filosofía, en la música y finalmente lo que desembocaste, Daniel? Un cruce muy interesante. Bueno, para comentar lo que dijiste como presentación, es bastante impresionante que lo comparen a uno con Sócrates. Y habría que cuidarse de ese tipo de cosas demasiado grandes. Y los recorridos de vida de la gente son todos muy complejos. Yo creo que la gente tiene siempre trayectorias de vida que no son típicas, ¿no? A menos que alguien haya estudiado una carrera y desarrolle esa carrera siempre toda su vida y se dedique solamente a eso, puede ser. A menos que a mí no me parece que sea algo tan extraño. Sin embargo, no es tan fácil encontrar un hilo conductor. Y lo que pasa es que yo me dedicaba a la música en Chile antes de partir. Participé muy activamente en la actividad cultural que se hacía en esa época bajo la dictadura, actividad que fue bastante importante, que abrió un campo cultural que se llamó el Canto Nuevo. Sí, pues Eduardo Gatti y toda esa gente. Exactamente, nosotros teníamos un conjunto que se llamaba Cantierra y participamos en cientos de actividades. Las peñas, en recitales grandes incluso, había recitales grandes en el Teatro Cariola, en el Teatro Caupolicán, y a veces esas actividades estaban prohibidas también. Luego tuve otro grupo que fundé con unos amigos, un grupo de jazz fusión que se llamaba Mantram. Así que me dedicaba mucho a la actividad musical, cultural, y mi partida a Francia fue principalmente para completar mis estudios de música, lo cual era difícil en esa época en Chile. Era bastante difícil tener una formación completa. Grandes profesores se habían ido. La formación se daba en circunstancias difíciles. ¿Estudiaste con Cirilo ahí en Claro, estudié, me acuerdo perfectamente, el seminario de Cirilo Vila en su casa, que lo daba, era costumbre, que lo daba de una manera gratuita, simplemente por la pasión por la música que algunos de nosotros manifestábamos. Era su manera, yo creo, de combatir el oscurecimiento que había de la libertad y de la creación en esa época. Cada uno combate con sus propias armas y el maestro Cirilo, su arma era una cultura impresionante y una gran generosidad. ¿Estudiaste con él flauta traversa? No, Cirilo enseñaba composición. Composición, ya, correcto. No, yo estudié flauta traversa con otros maestros chilenos, como Millapol Gajardo, Alberto Harms. En esa época eran los profesores importantes que había. Qué bien. Oye, estamos conversando con Daniel Ramírez. Yo, la verdad es que me atreví a hacer la comparación con Sócrates fundamentalmente por lo que significa llevar estas ideas filosóficas a lo concreto, a lo cotidiano, a la gente, a la reflexión ciudadana. Es muy interesante esto que realizó en los cafés.
Exactamente, en los cafés. Pero cuéntanos un poquitito más, ¿cómo fue desencadenando en ti esta macrovisión de la filosofía, la música, el arte, la ética, la política? ¿Cómo se fue dando? Yo creo que esto viene desde la juventud. De alguna manera uno se forma a la vida con muchas cosas. Yo estudié en un liceo que era privilegiado en esa época, se llamaba el Manuel de Salas. Y era un grupo de personas, éramos un grupo de personas fascinados por el conocimiento, por la reflexión, por el pensamiento, por la literatura, por el saber. Y eso yo creo que nunca se me quitó. Siempre tuve, yo creo que era la característica de ese grupo de personas, tenemos una gran curiosidad para aprender todo tipo de cosas. Y tal vez el elemento común es que yo siempre pensé que para transformar el mundo uno tenía que prepararse mucho, saber un máximo de cosas, incluso prepararse en el plano personal, ser una persona de una cierta calidad. Si no, yo creo que los poderes del sistema son demasiado fuertes y no se puede combatir. Eso se ha demostrado en el transcurso de las décadas. Muchas cosas se han intentado, la gente sigue intentando muchas cosas y es muy difícil oponerse a los aparatos que funcionan. Estamos al interior de muchos tipos de dispositivos, de complejos de funcionamiento y es bastante difícil escapar a ese asunto. Yo creo que siempre tuve esa intuición. Por eso esa tendencia a absorber todo lo que era posible, conocer un máximo de cine clásico, de literatura y por supuesto la filosofía, que es tal vez la disciplina más comprensiva, la más amplia. En la filosofía en realidad no hay nada que quede particularmente fuera. Todo se puede abordar filosóficamente. Daniel, ese espíritu de querer obviamente también conocer todo, por explorar todo, es lo que finalmente cuando tú llegas a Francia el año 96 te gatilla. No me refiero a que llegaste el año 96, me refiero a que el año 96 participas tú por primera vez en la creación de los cafés filosóficos y se hace mención en tu currículum al café de Fares, ¿sí? El café del Faro. El café de los Faros. De los Faros. De Faro, que está en la Plaza de la Bastilla, en París. Exacto. Que es el primer café filosófico que existió. Y el creador, el fundador, que no fui yo, era un filósofo francés, él me invitó personalmente a animar también estos debates. Ahora, esos espacios que se generan, digamos, son verdaderas democracias a pequeña escala, digamos, porque se dan la posibilidad de expresión muy popular, no solamente por un tema específico, sino que cada uno ahí puede ir exponiendo sus propios temas. Eso es un tema que a nosotros nos puede parecer un poco desconocido, porque en Chile no se da tanto eso, como que estamos coqueteando un poco, y tu venida también tiene que ver un poco con eso. La sociedad actual, las sociedades actuales no es algo particular de Europa o de Chile o de Estados Unidos. Casi todas las sociedades actuales se caracterizan por no darle la palabra a la gente. La gente no tiene la palabra, la tienen algunos. El público está ahí para escuchar, incluso en las conferencias públicas. Yo siempre me pareció extraordinario que un conferencista hable durante 1 hora y media y que, por ejemplo, haya alguien que invita, animador de un programa de charlas, qué sé yo, y que cuando el conferencista ha terminado su larga exposición, él le pregunta 2 o 3 cosas, el que invita, y después, si acaso queda tiempo, quedarán 3 minutos para las preguntas que se supone que el público puede hacer. Tal vez a veces se deja más tiempo, 10 minutos, y igual es poco. Siempre me ha parecido que se trata a la gente como si fueran niños, como si el ciudadano no tuviera pensamiento propio. El profesor, el invitado, el escritor, el artista que está allí, claro, está ahí porque es conocido, porque tiene toda una trayectoria, entonces tiene
cosas que decir. La gente tiene que escuchar. Cuando se trata de un artista, de un escritor, de un filósofo, de un pensador, perfecto. Incluso pienso que es normal cuando se trata de un político. Están ahí para hablar, tienen que explicar lo que quieren hacer, lo que están haciendo. Pero a veces ni siquiera son ellos los que tienen la palabra. Si pensamos en la televisión, por ejemplo, a veces son futbolistas, actrices de cine o de teleseries, o top models. Cualquiera tiene la palabra, menos el ciudadano común y corriente. Pero eso es un paradigma muy incrustado en nuestra sociedad, pues, Daniel. Y estos cafés tienen el propósito de cambiar ese paradigma, de invitar a la gente a una nueva realidad, me atrevería a decir yo, porque yo me imagino tengo una pregunta para ti. ¿Quién va a esos cafés? Sí, cualquiera. Todo el mundo. En realidad, en Francia hay una cultura general que es bastante fuerte, bastante elevada. La gente estudia filosofía en el último año del liceo, es obligatorio y son muchas horas a la semana. Interesante. Es una cosa que en muchos países le envidian a la educación francesa. ¿Acá no? Sí, hay filosofía, pero no son... Pero en la escuela no, al finalizar la escuela no. En el colegio sí. Son nociones muy básicas. Bueno, yo no lo sé. Depende. No sé cómo será ahora. Yo estudié filosofía en el colegio, claro, había en esa época. En todo caso, va todo tipo de gente interesada, por supuesto. Gente que ¿Interesada en qué? Buena pregunta. Interesada en problemas humanos. En problemas humanos, tanto desde el punto de vista personal como problemas políticos, problemas de la sociedad, económicos, problemas de la injusticia social, problemas de la comunicación, problemas de la violencia. Hay mucha violencia en el mundo actual. Y la gente tiene necesidad de reflexionar. La gente no tiene solamente necesidad de absorber como público pasivo las ideas de ciertos expertos que están ahí para decirle al ciudadano lo que tiene que pensar. La gente tiene necesidad de reflexionar y de expresarse. Entonces es cualquier persona. Lo propio que son lugares abiertos en el cual va cualquiera. ¿Y cómo se hace la convocatoria, Daniel, normalmente de esto? Hay un horario fijado, semanal o quincenal o mensual, y se sabe que tal día, a cierta hora, hay esta reunión. Y empieza a una hora precisa y se termina a una hora precisa, se fija el tema y todo el mundo tiene la palabra. Todo el mundo que pide la palabra tiene derecho a expresarse. Y el animador, claro, verdad que se puede pensar en Sócrates, principalmente por el principio de la mayéutica. Se trata de tratar de sacar el máximo de la inteligencia de las personas, ¿no? De lo que tienen que decir, de lo que saben. Incluso en cualquier medio. Yo he hecho cafés filosóficos en medios de gente desfavorecida, por ejemplo, en asociaciones que acogen a los sin casa en Francia, ¿no? La fundación de la Abbé Pierre, de la Abbé Pierre, que tiene que ver con Emmaüs, ¿no? Los fundadores de Emmaüs, que eso debe existir también acá. Sí. Gente que viene de la calle, que pasa la noche en la calle, y se reúnen. Estas fundaciones proponen actividades para ayudar a esta gente a reconstruirse de alguna manera. Yo hice eso durante años. Y cuando se toma en serio a un ser humano, cualquiera que sea su experiencia de vida, es muy rica. Siempre es una experiencia riquísima. Las personas tienen algo que decir, tienen a veces historias increíbles que contar, tienen trayectorias de vida fantásticas, pero claro, la vida no nos ha tratado bien, algo se quebró en algún momento, los lazos familiares, sociales se fueron rompiendo, pérdida del trabajo, pérdida de la familia, pérdida de la casa, y la gente se encuentra en la ruina humana y social, y incluso en pésimo estado de salud. Y por eso que yo estoy seguro que todo el mundo puede filosofar. Sí, viendo más o menos la característica de lo que pasa en la sociedad actual aquí en Chile, con todos los conflictos que pasa, donde la ciudadanía también tiene ganas de expresarse, da la impresión como que los cafés filosóficos podrían dar paso, digamos, a una expresión aquí en Chile. Claro, pero yo tengo una duda. ¿Cómo evitar que estas conversaciones, que me imagino yo deben tener
algún grado de rigurosidad filosófica, cuya responsabilidad está bajo el moderador, el que facilita, el que modera. ¿Cómo evitar que se transformen en conversaciones dispersas y finalmente quejas ciudadanas que no llegan a ninguna parte? Por supuesto que hay ese peligro. Es normal, la gente tiene muchas quejas que expresar. Y como decía, la vida trata mal a mucha gente, ¿no? Y no solo quejas, sino simples opiniones, ¿no? Las opiniones que se recogen de lo que se ha escuchado en la televisión, de lo que se ha leído en el diario, de lo que se ha escuchado por ahí y por allá. Pero eso siempre ha existido. Justamente hablando de Sócrates, en los diálogos de Platón, eso se llama la doxa, o sea, la opinión, ¿no? Y Spinoza hablaba, el filósofo Spinoza hablaba de las ideas porque se escuchó hablar, ¿no? Lo que se escuchó hablar, que es como la primera forma del conocimiento, la más básica. Siempre ha habido ese asunto. Los fenomenólogos, Husserl hablaba de la actitud natural, entre comillas, porque hay que entender bien, la actitud natural es como lo que se da por dado, lo que se da por sentado. Y la filosofía siempre ha sido, desde Sócrates hasta hoy, un cuestionamiento. Entonces no basta con que alguien se exprese diciendo, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con esto o con lo otro, yo pienso que esto es un escándalo. Hay que saber por qué, hay que saber qué es lo que piensa de las causas del asunto, del problema en general, con qué sistema de valores se juzga. La filosofía es lo más importante es aprender a formular las preguntas. Y el moderador, como tú lo sugieres, justamente tiene ese trabajo, que hay que poder transformar de alguna manera, sugerir, y con el mismo método que empleaba Sócrates, con preguntas. Correcto. Con preguntas, para que la gente vaya precisando su pensamiento y para que, por ejemplo, se den cuenta cuando hay una contradicción en lo que se está diciendo, lo cual es muy común, o cuando hay presupuestos, cosas que se dan por dadas, que se dan por sabidas y que forman parte de lo que alguien está diciendo, pero no se ha preguntado si acaso es verdad. ¿Hay alguna pretensión en el moderador en, comillas, ampliar el mundo de la gente, cierre comillas, a través de este ejercicio mayéutico con las personas? Sí, claro, por supuesto, yo creo que ese es el objetivo. Cuando si una persona formada en filosofía, como en mi caso, anima un tipo de debate de este tipo, primero que nada, los objetivos pueden ser diversos, puede ser incluso un ejercicio personal. El fundador, me acuerdo que él decía algo que yo lo comprobé siempre después, que es una puesta en cuestión de su propia formación filosófica. Y yo tengo la idea siguiente, tengo que discutirla con algunos colegas filósofos chilenos a ver si acaso estarán de acuerdo. Yo pienso que todas las ideas filosóficas, por más complejas que sean, pueden ser expresadas en un lenguaje simple. Pueden ser expresadas en un lenguaje común. Aunque los filósofos se sirven de tecnicismos, como los científicos, como los médicos, como cualquier especialista, pero es un lenguaje que está hecho para construir conceptos. Pero una vez que el concepto está construido, puede siempre ser explicado con un lenguaje común. La dificultad nace, yo creo, cuando no se dominan estos conceptos. Y ahí es donde mucha gente se refugia en tecnicismos, en una jerga profesional, como pueden hacerlo los abogados, como pueden hacerlo los médicos. Bueno, muchas veces los médicos hablan entre ellos con una jerga justamente para que el paciente no se dé cuenta exactamente de todo lo que se está diciendo, lo cual también es una consideración infantilizante. Muchas veces los filósofos profesionales utilizan una jerga para confortarse a sí mismos en el hecho de que somos gente muy inteligente, muy cultivada, que sabemos tantas cosas que la gente no entiende.
Lo cual es como el mundo al revés. El filósofo está ahí para que la gente entienda, para que la gente comprenda el mundo. Para eso sirve la filosofía. Si la filosofía no sirve para que nosotros los seres humanos comprendamos el mundo, no tiene gran utilidad, no tiene gran interés. Mejor entretenerse, mejor hacer windsurf o algún otro tipo de actividad. Claro. Me recordaste un profesor de macroeconomía que tuve en la universidad que decía: no hay nada más práctico que la metafísica. Justamente, tiene toda la razón. Y cuando no lo es, bueno, es una entretención, que puede mejor jugar ajedrez. O sea, si se trata de ejercitar el cerebro, hay tantos otros métodos. Yo pienso que la música es el mejor. Es el mejor, sin duda. Claro. Estamos conversando con Daniel Ramírez, doctor en ética y filosofía política, músico, que está de visita en nuestro país para dictar una serie de conferencias. Bueno, ya dictó una, ya tenemos una en el cuerpo, pero vienen algunas otras más, de las cuales después te vamos a pedir que nos converses. Y bueno, vamos a ir a un corte comercial, Daniel, siempre tan necesario en este tipo de espacios, y después volvemos en esta interesante conversación contigo. Por más de 20 años, Óscar Cáceres y Asociados ha desarrollado y puesto en práctica metodologías de excelencia en diversas organizaciones en Chile y el extranjero. Con un potente equipo de profesionales, certeros sistemas de medición y un modelo propio, ha logrado elevar estándares en los procesos productivos de sus clientes. Los equipos World Class se componen de personas World Class. Para mayor información ingresa a www.oscarcaceres.com. Óscar Cáceres y Asociados, transformando personas y organizaciones. ORG Chile es representante en el país de World Org, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORG Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orgchile.org. ORG Chile, educar para la vida. Muy bien, estamos de vuelta con Daniel Ramírez conversando sobre filosofía, sobre ética, sobre música, sobre los cafés literarios, no, cafés filosóficos. Cafés filosóficos. Un hombre que ha vivido gran parte de su existencia en Francia y que, dado su tremenda multifacética actividad, ha sido capaz de hoy día de entrar en un ámbito que es sumamente interesante, que es el ámbito de los cafés filosóficos. Cuéntanos, Daniel, ¿a qué vienes a Chile? ¿Cuál es tu agenda? Principalmente vengo a dar charlas. Ya diste una. Claro, es un ciclo que fue organizado por el Instituto de Extensión de la Universidad Católica, que se dan en el Café Literario de Providencia, el Parque Bustamante, en Bustamante. La primera se trató de ecología. Okay. Es uno de los temas que más me interesa desarrollar. Ética del medio ambiente, filosofía de la ecología y ética del medio ambiente. Hay varias cosas que son muy importantes de desarrollar. La gente, yo creo que está muy sensibilizada al tema ecológico, pero no siempre se sabe o se dice que la ecología también es un tema filosófico. También hay una filosofía del medio ambiente y esto tiene una historia. Este pensamiento tiene una historia que es importante conocer. Hay varias teorías que son diferentes, que es importante conocerlas. No solamente se trata de proteger el medio ambiente porque si no nos vamos a contaminar o el clima va a interferir en la productividad de las sociedades, por ejemplo. No se trata principalmente de eso, sino de tener un pensamiento global sobre el lugar del hombre en la naturaleza. Como parte del lugar del hombre del ser humano en la sociedad y el lugar de la sociedad en la naturaleza. Nosotros somos seres naturales como todos los otros. Claro, tal vez no como todos los otros, tenemos alguna especificidad, pero siempre mucha filosofía ha interpretado el ser humano de alguna manera opuesto a la naturaleza, como si la naturaleza fuera un reino aparte, que es
por cierto, una reserva ilimitada, se pensaba antes, de recursos a explotar, o algo que se opone al ser humano ser considerado como principalmente pensamiento, como lo pensaba Descartes, como alma pensante, opuesto al mundo de la materia, que sería el mundo natural, el mundo físico. Esta tradición filosófica ha sido preponderante, siempre ha sido la tradición preponderante. El ser humano se interpreta principalmente como un sujeto pensante y la naturaleza como algo opuesto a él. De esa manera es muy difícil volver a pensar el lazo profundo del ser humano con la naturaleza, y es por eso tal vez que la ecología, siendo un tema con el cual todo el mundo está familiarizado, no logra transformar las sociedades. Las sociedades no se transforman sustancialmente, se sigue en el mismo sistema productivista, extractivista, de explotación maximalista de los recursos naturales y de destrucción de los medios naturales, de contaminación de los suelos, de las aguas, del aire, de agotamiento de las reservas forestales, de agotamiento de las reservas vivas de la tierra, lo cual produce una pésima alimentación, alimentos de mala calidad, que incluso ha influenciado en la baja de la esperanza de vida en ciertos países del mundo. Y eso no está cambiando sustancialmente. Se ha hablado mucho del clima últimamente, debido a las grandes conferencias mundiales, de París, pero no es el único problema, ¿no? Hay muchas otras cosas, y el rol de la filosofía, porque no estamos ahí, los filósofos no estamos ahí para decir lo mismo que se sabe, por ejemplo, la acidificación de los océanos, la pérdida de la biodiversidad. No, eso se sabe, bueno, igual tampoco se sabe suficiente, sino yo creo fundamentalmente para poder ayudar a pensar el lazo de todo lo que somos con el problema ecológico, incluso lo que somos como sociedad, incluso las ideas políticas, cómo se estructuran las sociedades. Son las sociedades las que destruyen los ecosistemas, no son las personas simplemente, los individuos, aunque es verdad que un individuo puede cambiar su conducta, pero son sistemas humanos, y no es tampoco la especie humana, como algunas personas pueden pensar. No es que la especie humana sea una especie maléfica que destruye la naturaleza, no, son sociedades organizadas de una cierta manera las que destruyen la vida y la biodiversidad y los ecosistemas. Sin duda. Y esto es particularmente relevante en un país como el nuestro, en donde hay una gran cantidad de actividad productiva minera. Sí. De alto impacto. Y de alto impacto ecológico. Incluso han habido algunos cierres de compañías relevantes, inversiones de Pascualama, es un ejemplo, $8.000 millones parados, ¿no? por un tema ecológico serio. Entonces es un tema del cual yo siento que aún no estamos tomando tanta conciencia. Sí. No nos hemos involucrado. No nos hemos involucrado, y bueno, y somos un país que necesitamos hacerlo por las características productivas. Codelco, imagínate lo que significa Codelco para nuestro país, por ejemplo, ¿ah? Más allá de las inversiones extranjeras que también ponen su cuota. Pascualama era un ejemplo. Hoy día está parado el proyecto, pero tenemos Pelambre, tenemos una serie de proyectos mineros que ha sido muy complejo el poder abordar esta temática de una manera filosófica, de una manera rigurosa, profunda, ¿no? Estamos al debe nosotros como sociedad, a diferencia de la europea. Lo que pasa es que todas las cosas se piensan aparte. Se piensa el problema ecológico, seguro. Hay especialistas y gente que está muy al corriente, y afortunadamente se han logrado bloquear algunos proyectos destructores. Se piensa la política aparte, se piensa la economía por su lado, ¿no? Se piensa los derechos humanos, la democracia, y cada cosa se piensa separadamente. La ciencia, la ética, de la bioética, la ética del cuerpo, la ética médica, como dominios aparte, y ese es el gran problema. Sí. Pensar las cosas separadamente debilita el pensamiento. Así es. Y es por eso que el pensamiento no es,
no tiene la capacidad de oponerse enteramente a estos poderes gigantescos que controlan el mundo. Como bien decías tú, es una herencia cartesiana que tenemos que nos pesa en un paradigma bien complejo, porque es el hombre frente a la naturaleza, no es el hombre con la naturaleza. Exactamente. Bueno, hay dos conferencias más. Mañana hay una. Sí, cuéntanos. La de mañana se trata de la ética animal. Es un dominio que probablemente no es muy conocido en Chile. Seguro que sí por las personas que defienden la causa de los animales. Yo sé que hay asociaciones, que hay grupos que lo hacen. Una vez más, yo lo que explico es la filosofía de este asunto, la ética. Ahora, ¿por qué puede ser importante? Es verdad que los problemas humanos son tan importantes, tan difíciles, tan dramáticos, que alguien podría decir, bueno, ¿y por qué preocuparse de los animales? Hay tanto que hacer entre seres humanos, hay tanta injusticia, tanta violencia, destrucción, pobreza, enfermedad, y que habría que ocuparse de los seres humanos. En realidad, de la misma manera, no es un problema separado. Lo que se le hace a los seres más vulnerables se termina por hacerle a todo el mundo. Los animales son vulnerables simplemente porque no tienen la capacidad técnica y la capacidad que nosotros tenemos de transformar el mundo. El ser humano tiene la posibilidad de transformar el mundo, el animal no, el animal sufre la transformación del mundo que nosotros hacemos. Una de las transformaciones más importantes tiene que ver con nuestra manera de alimentarnos. También puede parecer un tema incluso marginal en la filosofía, y no lo es en absoluto, porque desde el Paleolítico hasta las milenarias evoluciones del ser humano siempre hemos tenido que ver con la alimentación. La revolución neolítica produjo una transformación fundamental que posibilitó la construcción de grandes civilizaciones. Luego la revolución industrial, igual, lo mismo. Ahora, la evolución actual del ser humano le da la posibilidad de volver a pensar su relación al mundo viviente no humano. El hecho de que nos alimentemos en gran parte por carne animal de mamíferos superiores que son bastante parecidos a nosotros, ¿en qué parecidos son? Principalmente en el sistema neuronal, en el sistema nervioso y en la capacidad de experimentar el dolor. Los animales superiores que nosotros consumimos alegremente tienen la misma capacidad de experimentar el dolor que nosotros. Es de experimentar el miedo a la muerte, de experimentar la desesperanza de no tener libertad, de estar encerrados. Están encerrados toda su existencia para luego terminar en un plato servido a gente que ni siquiera se da cuenta lo que eso implica. Ese tipo de alimentación, yo no digo que todo el mundo tenga que ser vegetariano, en absoluto. Lo que sí hay que poder pensar este asunto. Es parte de la relación más fundamental del ser humano con el mundo, puesto que nosotros comimos de alguna manera el mundo exterior a nosotros. Entonces, no pensar en esa parte, no pensar filosóficamente esa parte de la existencia es un gran agujero negro en lo que nosotros consideramos que es nuestra existencia. Entonces hay que decidir, hay que saber, hay que pensar, ¿tenemos derecho a hacer esto o lo otro? ¿Por qué tendríamos derecho a hacer esto que hacemos? Las realidades son terribles. La manera como se crían los animales de consumo, principalmente las aves, por ejemplo, la manera como se producen los huevos, la manera como se cría la carne bovina que nosotros consumimos. Nosotros consumimos carne de seres enfermos que han pasado toda su vida sufriendo. Yo no tengo posición respecto al asunto kármico, al asunto, por ejemplo, como podría tener un budista, pero sí hay una parte ética fundamental que hay que pensar. Hay que ser capaz de pensar lo que hacemos en la vida. Y eso es el pensamiento filosófico. Pensar nuestra vida y vivir nuestro pensamiento. ¿Tú comes carne? No. Pero no desde hace muchos años. También
me convertí tardíamente, pero hay que asumir sus propias elecciones. Pensar la vida y vivir su pensamiento es una de las definiciones que se podían dar de la filosofía. Qué interesante reflexión. Bueno, invitamos a todos nuestros amigos que estén interesados en este tema a asistir mañana. ¿Dónde es? En el Café Literario de Providencia. ¿A qué hora? A las 19 horas. 19 horas. Bueno, ahí va a estar nuestro amigo Daniel con este interesante tema que bueno, nos hace pensar, sin duda. Claro, porque además no tiene que ver solamente, como bien decía Daniel, con oponerse o no al ser carnívoro o al consumo de la carne. Tiene que ver con la fórmula o la forma en que se desarrolla. Exactamente. Porque la industrialización finalmente es lo que ha hecho que una vaca criada en un campo por sus propios dueños claramente no tiene el estrés que tiene esa vaca que está en una industria. ¿Y la tercera conferencia? La tercera de este mismo ciclo, Ajá. que será el 14, el jueves 14 de abril, tiene por título ¿Qué es ser libre hoy? ¡Wow! Tal vez el subtítulo, no me acuerdo cómo lo formulé, pero es algo así como la ética de los valores como instrumento de la libertad. Claro, puede ser muy impresionante, pero en realidad yo pienso que si hay algo fundamental en la filosofía es el problema de la libertad. Nunca se termina de tratar este asunto. Si hay algo que es esencial en la vida humana es ser libre. Más que la felicidad, diría yo. Más que, evidentemente, más que la riqueza o el poder o el placer. Lo que buscamos más profundamente los seres humanos es ser libre, aunque algunas personas lo pierden de vista. Y se pierde de vista porque la sociedad no tiene mucho interés en que seamos libres. Tiene los intereses de la sociedad, que tampoco es la sociedad. La sociedad le pertenece prácticamente a algún tipo de personas. Y los intereses de esas personas no es particularmente que nosotros seamos libres. Ser libre significa ser libres de pensar, ser libres de expresarse y de actuar. Uh-huh. Actuar significa influir en algo en el mundo. Son palabras mayores. Sí, claro. Yo pienso que ser libre significa poder transformar algo del mundo. Involucra responsabilidad. Exactamente. Y nosotros tenemos generalmente la sensación, la gran mayoría de la gente tiene la sensación de que no puede cambiar nada. De que el mundo está hecho, está dado, está construido por gente que sabe hacerlo. Los sistemas políticos están construidos por gente que está ahí para eso, ¿no? Las economías están gobernadas por gente especialista. La medicina está controlada por gente que ha estudiado años y sabe hacerlo. Y todo contribuye a la sensación según la cual no podemos hacer nada. Entonces, si no podemos hacer nada, ¿para qué sirve la vida? Sirve para entretenerse, sirve para pasarlo bien, para gozar. Y para eso hay una gigantesca industria de entretención, de entertainment, de divertissement, decía Pascal. Uh-huh. Que por cierto significa literalmente, divertirse significa literalmente desviarse de algo. Viene de lo diverso. Como hacer diversión, ¿no? Es decir, no ocuparse de lo fundamental. No hay nada de malo en divertirse, por supuesto, ni danzar, hacer la fiesta, gozar de la vida, en absoluto. Lo que pasa es que como justamente pienso yo que lo esencial es la libertad y que la sociedad no cultiva la libertad de las personas, se necesita una compensación inmensa. Por eso la obsesión por el consumo, porque no es solamente un deseo vagamente generalizado, es una verdadera obsesión mundial. Por cierto, hace funcionar las economías mundiales. Las economías mundiales, sin que la gran mayoría de los ciudadanos del planeta sean obsesivos, compulsivos consumidores, se derrumbaría en algunos días. Entonces, por supuesto, la sociedad no tiene interés en que seamos libres. Sin duda alguna. Se relaciona un poco eso con tu libro ese que se titula
tiene sentido la vida. ¿Ah? Justamente, yo creo que todas las personas, el recorrido de una vida consiste en encontrar el sentido a su propia vida. El sentido en diversas significaciones. La más importante es a dónde vamos, hacia dónde nos dirigimos, como el sentido de la circulación de una calle, por ejemplo, como el sentido de un río. Es la dirección que toman nuestras vidas. Y es ahí donde tenemos que ser libres. Tenemos que poder decir, mi vida se orienta hacia esto, y mi vida va hacia allá. Y esos son las finalidades, esos son los grandes fines de una vida humana. Interesante, estamos conversando con Daniel Ramírez. Daniel, yo sé que tú eres un hombre que no sé si está involucrado o has estado de visita en el mundo de lo espiritual. Sí. Y desde ahí te quiero hacer la pregunta nuevamente con respecto al tema de la libertad. Y mientras te escuchaba me acordaba de un tremendo psiquiatra que estuvo en los campos de concentración, Víctor Frankl, ¿no? En su notable tratado El hombre en busca de sentido, justamente, Sí. Cuando hablaba que la libertad última es la libertad de decisión respecto de cómo tú accedes a las circunstancias que te están ocurriendo. Y eso tiene mucho link, creo yo, y en mi opinión personal, con los temas espirituales a los cuales tú de alguna forma has estado en contacto con. Entonces te quiero preguntar por eso. Yo pienso que la vida de los seres humanos es tan especial, aunque la defensa de los animales me interese mucho, pienso que el ser humano es algo muy especial. Y nosotros necesitamos desarrollar diversas dimensiones de nuestra existencia. La dimensión espiritual es una de ellas muy importante. Solo que la palabra espiritualidad puede significar muchas cosas diferentes. Yo pienso que el arte es una forma de espiritualidad. La música es una forma de espiritualidad. La meditación es una forma de espiritualidad. Yo los he practicado en diversas formas. Tiene que ver evidentemente con la libertad, puesto que, eso el budismo lo conoce perfectamente. Mientras menos seamos conscientes de nuestras pulsiones, de nuestros deseos, menos podemos ser libres y estamos encadenados a una forma de sufrimiento que no termina nunca, ¿no? Ni siquiera en una vida, según piensan los budistas. No sé si, por supuesto, yo he participado, como muchos otros, en una búsqueda espiritual con la misma actitud con la cual he practicado el arte y la filosofía. Es decir, principalmente buscar y sin dogmas, sin necesidad tampoco de mistificar las cosas, de pensar que hay seres iluminados, de pensar que hay el más allá, la eternidad. Todo el mundo puede pensar en estas cosas, y porque en el fondo son imágenes. Las imágenes sirven para comprender, ¿no? La Biblia es una colección de libros de poesía extraordinaria, como los Upanishad, como en todas las grandes tradiciones, como el Corán. Entonces, para mí la espiritualidad no está muy alejada de lo que es el arte, de lo que es la música y lo que es el pensamiento. Incluso creo que la filosofía misma es un camino espiritual, si se practica con coherencia y si se practica hasta el fondo, es un tipo de experiencia espiritual. Sin duda, yo comparto contigo ese juicio, sin duda que sí. Y a propósito de la coherencia, y a propósito de la ética, nos va a faltar tiempo para conversar con este hombre. Porque, sí, claro. Porque en Chile estamos hoy día en un ambiente extraño, ¿eh? Se han destapado casos de corrupción, el mundo político está absolutamente desprestigiado, estamos en una crisis moral sin proporciones. ¿Cuál es tu opinión desde fuera de lo que está pasando en nuestro país? O como una mirada de filósofo también. Exacto. Claro. Bueno, desde fuera, pero yo he seguido la actualidad chilena por internet y por medios de prensa. Yo escribo para una revista chilena que se llama El Periodista. Y cuando me decidí a escribir para esa revista, me puse como tarea informarme de lo que está pasando, para no escribir cosas que no tienen nada que ver con la realidad. De manera que he seguido ese proceso, por supuesto. El hecho de que las élites políticas estén desprestigiadas no es tampoco particularmente chileno.
es un hecho internacional. Es un fenómeno que se da en todas partes del mundo, bastante extraordinario. ¿Y qué pienso de eso como filósofo? Yo pienso que las propias élites políticas no tienen la capacidad de salir de este embrollo. No pueden hacerlo. Es una trampa, ¿no? Justamente es imposible, es como el laberinto de Dédalo. El laberinto se puede salir con alas y que se van a quemar, o si no, tratar de destruirlo. No, se necesita otra racionalidad para poder salir de ese embrollo. Y esa otra racionalidad, o racionalidad puede ser otra palabra, puede parecer extraña, otra manera de pensar y de ser. Y eso, por supuesto, cualquiera puede desarrollarla en sí mismo, pero le corresponde a los ciudadanos cambiar este asunto. Le corresponde a todo el mundo cambiar este asunto. Es imposible que de las élites venga una reflexión que vaya en el sentido de cambiar un sistema en el cual están acostumbrados a vivir. Están acostumbrados a funcionar y a vivir en un sistema que ellos manejan. Engendrado por ellos mismos. Engendrado tal vez por los que estaban antes, pero al cual se han acomodado perfectamente. Entonces, la corrupción es... Yo no tengo una opinión formada porque me parece que la justicia sigue investigando cosas y hay que esperar, hay que tener una visión global, es muy difícil. Para eso yo sé que hay abogados, yo sé que hay periodistas de investigación que conocen eso 10 veces más que yo. Yo no creo que todo esté corrupto, en absoluto. Lo que sí me interesa pensar es que la forma de vida y de pensamiento de la principal, del personal político, está demasiado formateado por el sistema. Es imposible, si uno se ha acostumbrado a gestionar el sistema, pensar en cambiarlo. Y yo creo que a mucha gente se le ha olvidado que el objetivo de la política es cambiar el mundo. No es solamente manejarlo, como si tomáramos el volante de un automóvil y no se trata de conducirlo bien. La política no es eso. No se puede confundir el político con un chofer. Claro que sí. Hay que hacer ordenado bien común. Hay que reconstruir el vehículo, hay que volver a pensar, y eso le corresponde a todos. Daniel, en tu condición de filósofo, ¿qué mensaje le puedes dar a la gente que nos está escuchando? Que nos queda un minuto, pero por favor. Por eso que me he interesado mucho en el asunto de la posible nueva constitución. Un país que puede históricamente cambiar su constitución está situado en un momento ideal de su historia. Es como un adolescente que emerge a la vida adulta, o un adulto que va a transformar su vida por alguna razón. Es una situación ideal para reflexionar sobre sí mismo, para reflexionar sobre su futuro, para decir quiénes somos y cómo queremos vivir. No solamente porque hemos vivido de esta manera hasta ahora, va a tener que seguir siendo así, a lo mejor con la vaga esperanza de que vaya mejor todo el asunto, de que personajes políticos un poco más sanos, un poco más inteligentes y un poco más dignos vayan a gobernar. Eso es absurdo, eso es como una fe religiosa infantil. Lo que se necesita es utilizar esta encrucijada histórica como momento privilegiado para reflexionar sobre lo que somos como sociedad. Por eso me he dedicado también incluso a escribir sobre estos temas, y voy a tener una otra charla que se da en el Le Monde Diplomatique, en la librería de Le Monde Diplomatique, el martes 12. Bien. Sobre un proyecto de constitución que yo comencé a escribir, el cual evidentemente es una osadía, pero sin embargo simplemente es una invitación a pensar. Okay. Daniel, no te imaginas lo que te agradecemos el que hayas estado con nosotros. Fernando, también muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, la invitación está hecha a compartir estas conferencias con nuestro amigo Daniel Ramírez, y nos encontramos el próximo miércoles en un nuevo Conversando en Positivo. Muchas gracias por vuestra sintonía. Muchas gracias. Radio Universidad de Chile presentó Conversando en Positivo, un espacio que apunta a conversar y compartir sobre el crecimiento y el desarrollo humano. En la conducción, Óscar Cáceres y Cintia Ordóñez.
Este programa es un aporte de la División Desarrollo Humano de Exhibits y Oscar Cáceres y Asociados, donde solo el positivismo y el querer ser mejores personas está permitido.